Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando en este programa Clásicos de Espiritualidad la lectura pausada de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. En el programa de hoy terminaremos el capítulo 26. A continuación escucharemos del 27 al 30 y por último un pequeño fragmento a modo de introducción del capítulo 31. Continuamos el capítulo 26, que trata de cómo reaccionar cuando hemos tenido una caída, sobre todo con humildad y confiando en la misericordia de Dios. Pedir perdón y ayuda a Dios para no volver a caer y también, muy importante, no detenerse a pensar demasiado en la caída, teniendo inquietudes. Esto es soberbia y engaño del demonio. A partir del capítulo 27, el autor expone que hay 4 tipos de estado en los que las personas pueden estar en referencia a su relación con el pecado, ya que partiendo de que el demonio busca siempre nuestra ruina, a cada tipo de estado tienta de una manera, siempre sutilmente, produciendo engaños, confusión o toda suerte de estrategias. A medida que va explicando las tentaciones en los siguientes capítulos, nos enseña a saber identificarlas y actuar ante ellas. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Continuación del capítulo 26. De lo que debemos hacer cuando hemos recibido alguna herida en el combate espiritual. Concibe un grande menosprecio de ti misma y un santo horror del pecado, y esfuérzate a vivir en adelante con mayor cuidado y cautela. Este modo de combatir contra el demonio agrada mucho al Señor, y reconociendo este astuto enemigo, que no hay arma tan poderosa para quebrantar su orgullo y desarmar los ocultos lazos que siembra en el camino del Espíritu, como este santo ejercicio, no hay artificio de que no se valga para obligarnos a que le dejemos, y muchas veces logra su intento por nuestra inadvertencia y descuido en velar sobre nosotros mismos. Por esta causa, hija mía, cuanto mayor fuere la repugnancia y dificultad que sintieres en el uso de un ejercicio tan importante, tanto mayores han de ser tus esfuerzos para violentarte y vencerte a ti misma.
y no te contentes con practicarlo una sola vez, mas repítelo muchas veces, aunque no hayas cometido ni una sola falta. Y si después de tu caída te sintieres inquieta, confusa y desconfiada, la primera cosa que has de hacer es recobrar la paz del corazón y la confianza. Después levantarás tu espíritu al Señor, persuadiéndote a que la inquietud que se sigue a la culpa no tiene por objeto su ofensa, sino el daño propio. El modo de recobrar esta paz es que por entonces te olvides enteramente de tu caída y consideres únicamente la inefable bondad de Dios, que está siempre pronto y dispuesto a perdonarnos las más enormes faltas, y no olvida ni omite medio alguno para llamarnos, para atraernos y unirnos así, para santificarnos en esta vida y para hacernos eternamente bienaventurados en la otra. Después que con estas o semejantes consideraciones hubieres calmado tu espíritu, podrás volver a la de tu caída y harás lo que te he dicho. En fin, en el sacramento de la penitencia, que te aconsejo frecuentes muy a menudo, reconoce y examina todas tus faltas y, con nuevo dolor de la ofensa de Dios y propósito de no ofenderle más, las declararás sinceramente a tu Padre espiritual. Capítulo 27. Del orden que guarda el demonio en combatir así a los que quieren darse a la virtud como a los que se hallan en la servidumbre del pecado. Has de saber, hija mía, que el demonio nada desea con tanto ardor como nuestra ruina, y que no combate con todos de una misma suerte. Para empezar, pues, a descubrirte algunos de sus artificios y engaños, te representaré diferentes estados y disposiciones del hombre. Algunos se hallan esclavos del pecado y no piensan en romper sus cadenas. Otros desean salir de esta esclavitud, pero nunca empiezan la empresa. Otros se persuaden a que siguen el camino de la perfección y andan muy apartados. Otros, en fin, después de haber llegado a un grado muy alto de virtud, vienen a caer con mayor ruina y peligro. De todos discurriremos en los capítulos siguientes. Capítulo 28. De los artificios que usa el demonio para acabar de perder a los que tiene ya en la servidumbre del pecado. Cuando el demonio llega a tener un alma en la servidumbre del pecado, no hay artificio de que no se valga para cegarla más y divertirla de cualquier pensamiento que pueda inducirla al conocimiento del infeliz estado en que se halla. ¿No se contenta este espíritu de iniquidad con removerla de los pensamientos y buenas inspiraciones que la llaman a la conversión? Mas procura empeñarla en las ocasiones y la tiende continuamente peligrosos lazos a fin de que caiga de nuevo en el mismo pecado o en otros más enormes. De donde nace que, destituida de la divina luz, aumenta de día en día sus desórdenes y se endurece más en el pecado. De esta suerte, corriendo continuamente, sin algún freno a la perdición y precipitándose de tinieblas en tinieblas, de abismo en abismo, se aleja siempre más del camino de la salud y multiplica sus caídas si Dios no la detiene con un milagro de su gracia. El remedio más eficaz y pronto para el que se halla en tan triste y funesto estado es
que reciba sin resistencia las inspiraciones divinas que le llaman de las tinieblas a la luz y del vicio a la virtud, y que clame fervorosamente a su Criador: «Ah, Señor, asistidme, asistidme, acudid prontamente a mi socorro, no permitáis que yo viva más tiempo sepultada en la sombra de la muerte y del pecado». Repita muchas veces estas o semejantes palabras, y si le fuera posible, acuda luego a su Padre espiritual para pedirle ayuda y consejo contra su enemigo. Pero si no pudiere ir luego a su Padre espiritual, recurra prontamente a un crucifijo, postrándose a sus sacratísimos pies con el rostro en tierra, y alguna vez a María Santísima, implorando su misericordia y su ayuda. Y sabe, hija mía, que en esta diligencia consiste la victoria, como verás en el capítulo siguiente. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Continuamos con el programa. Capítulo 29. De las invenciones de que se sirve el demonio para impedir la entera conversión de los que, hallándose convencidos del mal estado de su conciencia, desean corregir y reformar su vida, y de dónde nace que los buenos deseos y resoluciones muchas veces no tengan efecto. Los que conocen el mal estado de su conciencia y desean mudar de vida, se dejan ordinariamente engañar del demonio con estos artificios. Después, mañana, quiero primeramente desembarazarme de este negocio y después me daré con mayor quietud al espíritu. Este es un lazo en que han caído y caen continuamente innumerables almas, pero no se debe atribuir la causa de esta infelicidad sino a su suma negligencia y descuido, pues en un negocio en que se interesa su eterna salud y el honor y la gloria de Dios, no recurren con prontitud a aquella arma tan poderosa. Ahora, ¿y para qué después? Hoy, ¿y por qué mañana? Diciéndose a sí mismo: ¿quién sabe si yo veré el día de mañana? Mas cuando yo tuviese de esto una indubitable certeza, ¿es querer salvarme el diferir mi penitencia? ¿Es querer alcanzar la victoria el hacer nuevas heridas? Para evitar, pues, esta ilusión funesta y la que he tocado en el capítulo precedente, es necesario que el alma obedezca con prontitud a las inspiraciones del cielo, porque los propósitos solos muchas veces son ineficaces y estériles, y así infinitas almas quedan engañadas con buenas resoluciones por diversos motivos. El primero, de que tratamos arriba, es porque nuestros propósitos no se fundan en la desconfianza propia y en la confianza en Dios, y nuestra grande soberbia no permite que conozcamos de dónde procede este engaño y ceguedad. La luz para alcanzar este conocimiento y el remedio para curar este mal vienen de la bondad de Dios, el cual permite que caigamos a fin de que, instruidos y adoctrinados con nuestras propias caídas,
pasemos de la confianza que ponemos en nuestras fuerzas a la que debemos poner únicamente en su gracia, y de un orgullo casi imperceptible a un humilde conocimiento de nosotros mismos. Y así, si quieres que tus buenas resoluciones y propósitos sean eficaces, es necesario que sean constantes y firmes, y no pueden serlo si no tienen por fundamento la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios. El segundo, porque cuando nos movemos a formar estos buenos deseos y resoluciones, nos proponemos únicamente la hermosura y la excelencia de la virtud que por sí misma atrae poderosamente las voluntades más flacas, y no consideramos los trabajos que cuesta el adquirirla, de donde nace que a la menor dificultad un alma tímida y pusilánime se acobarda y se retira de la empresa. Por esta causa, hija mía, conviene que te enamores más de las dificultades que cuestan las virtudes que de las virtudes mismas, y que alimentes tu voluntad de estas dificultades, preparándote a vencerlas según las ocurrencias, y sabe que cuanto más generosamente abraces estas dificultades, tanto más fácil y libremente te vencerás a ti misma, triunfarás de tus enemigos y adquirirás las virtudes. El tercero, porque nuestros propósitos muchas veces no miran a la virtud y a la voluntad divina, sino al interés propio, el cual suele suceder en las resoluciones que se forman cuando abundan las consolaciones y gustos espirituales, pero principalmente en las que se forman en el tiempo de las adversidades y tribulaciones. Porque, no hallando entonces algún alivio a nuestros males, hacemos propósitos de darnos enteramente a Dios y de no aplicarnos sino a los ejercicios de la virtud. Para no caer en este inconveniente, procura en el tiempo de las delicias y gustos espirituales ser muy circunspecta y humilde en los propósitos y resoluciones, y particularmente en las promesas y votos. Mas cuando te hallares atribulada, todos tus propósitos se han de dirigir únicamente a llevar con paciencia la cruz que el Señor te envía, y a exaltarla, rehusando todos los consuelos y alivios de la tierra y aun del cielo. No has de pedir ni desear otra cosa, sino que la mano poderosa de Dios te sostenga en tus males, para que puedas tolerarlos sin algún menoscabo de la virtud de la paciencia y sin desagrado de Dios. Capítulo 30. Del engaño de algunos que piensan que están en el camino de la perfección. Vencido ya el enemigo en el primero y segundo asalto, recurre al tercero, el cual consiste en hacer que nos olvidemos de las pasiones y vicios que actualmente nos combaten y nos ocupemos en deseos y vanas ideas de una perfección imaginaria y quimérica, a que sabe muy bien que no llegaremos jamás. De aquí nace el que recibamos continuas y peligrosas heridas y no pensemos aplicar el remedio. Porque estos deseos y resoluciones quiméricas nos parecen verdaderos afectos, y con una secreta vanidad nos persuadimos a que hemos llegado ya a un alto y eminente grado de santidad. De esta suerte, no pudiendo sufrir la menor pena ni la menor injuria, gastamos inútilmente el tiempo en formar con la meditación vanos propósitos de sufrir los mayores tormentos y aun las mismas penas del purgatorio por amor de Dios.
y como en esto la parte inferior no siente repugnancia, como en cosa que aún está por venir, nos atrevemos a compararnos con los que verdaderamente sufren grandes trabajos con una paciencia invencible. Para evitar este engaño es necesario que te determines a combatir y pelear con los enemigos que efectivamente y de cerca te hacen guerra. Y por aquí vendrás a conocer si tus resoluciones han sido aparentes o verdaderas, flacas o firmes, tímidas o generosas, y caminarás a la virtud y a la perfección por la senda real y verdadera que han seguido todos los santos. Mas con los enemigos que no acostumbran a molestarte, no te aconsejo te empeñes de antemano, si no es cuando recelas probablemente que dentro de breve tiempo te han de asaltar. En tal caso, para que te halles prevenida y fuerte, será lícito anticipar algunos propósitos. Pero nunca reputes por efectos tus resoluciones, aunque por algún tiempo te hayas ejercitado en las virtudes con la regla de vida. Antes bien, procura ser cauta y humilde, y recelándote de ti misma y de tu flaqueza, y confiando únicamente en Dios, recurre frecuentemente a su bondad y pídele que te fortalezca en el combate y te preserve de los peligros, particularmente de la menor presunción y confianza de ti misma. Con estas prevenciones, hija mía, aunque no podamos vencer algunos defectos leves que muchas veces permite Dios en nosotros para que nos humillemos y no perdamos el bien que hubiéremos adquirido con nuestras obras, nos será lícito proponernos un grado más alto de perfección. Capítulo 31. Del engaño y de la guerra que nos suele hacer el demonio para que dejemos el camino que nos lleva a la virtud. El cuarto artificio de que se sirve nuestro enemigo para engañarnos cuando reconoce que caminamos derechamente a la virtud es inspirarnos diversos deseos buenos a fin de que, dejando los ejercicios de la virtud que nos son propios y convenientes, nos empeñemos insensiblemente en el vicio. Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 31. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Come, Lord Jesus, Maranatha. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.